Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Can-Yaman y Demet Özdemir noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Can-Yaman y el mundo de sus series, pasión, romance y personajes inolvidables. Can-Yaman se ha convertido en uno de los rostros turcos más reconocidos internacionalmente. Su carrera televisiva destaca por personajes carismáticos, historias de amor llenas de obstáculos y una combinación de comedia, drama y romance que ha conquistado a espectadores de muchos países. Una de las producciones que marcó un momento importante en su carrera fue Gönül İşleri. En esta serie comenzó a llamar la atención por su presencia en pantalla y por la naturalidad con la que interpretaba a su personaje. Aunque la historia estaba centrada en diferentes relaciones y conflictos familiares, la actuación de Can-Yaman ayudó a mostrar el potencial que posteriormente desarrollaría en proyectos más importantes. Después llegó İnadına Aşk, una comedia romántica en la que el actor empezó a destacar especialmente por su capacidad para combinar humor y romanticismo. La historia presentaba a dos personas que, a pesar de sus diferencias y constantes discusiones, poco a poco descubrían que detrás de aquella rivalidad existía una fuerte atracción. El público pudo ver entonces una de las características que se convertirían en una parte fundamental del estilo de Can-Yaman, personajes aparentemente seguros de sí mismos que, cuando se enfrentan al amor, muestran también un lado sensible y vulnerable. Sin embargo, el gran salto internacional llegó con Erkenci Kuş, una serie que se convirtió en uno de los títulos turcos más populares fuera de Turquía. En ella, Can-Yaman interpretó a Kandibit, un fotógrafo aventurero, independiente y apasionado. La historia de Kandibit y Sanem conquistó al público porque mezclaba romance, humor, malentendidos, sueños y momentos dramáticos. Can era un hombre que parecía tener el control de su vida, pero la aparición de Sanem cambió completamente sus planes. Sanem, por su parte, era una joven llena de imaginación que soñaba con convertirse en escritora. Su encuentro con Can dio comienzo a una relación llena de obstáculos. Cada mirada, cada discusión y cada reconciliación aumentaba la tensión romántica entre ellos. La química entre los protagonistas fue uno de los elementos que más llamó la atención. La serie consiguió crear una pareja televisiva que quedó grabada en la memoria de numerosos espectadores. Después de este éxito, Can-Yaman protagonizó Dolunay, otra historia romántica que permitió al actor mostrar una faceta diferente. En esta producción interpretó a Ferit Aslan, un hombre rico, serio, disciplinado y acostumbrado a tener todo bajo control. Su mundo cambia cuando Nazli entra en su vida. Al principio, Ferit y Nazli parecían pertenecer a mundos completamente diferentes. Él era metódico y exigente, mientras que ella tenía una personalidad más espontánea. Sin embargo, precisamente esas diferencias fueron las que hicieron que su relación resultara tan interesante. A medida que avanzaba la historia, los protagonistas comenzaron a comprender que el amor podía aparecer precisamente cuando menos se esperaba.
Más adelante, Can Yaman participó en Bey Yanlis, una comedia romántica en la que interpretó a Osgur Atasoy. Osgur era un hombre que no creía demasiado en las relaciones tradicionales y disfrutaba de una vida aparentemente libre de compromisos. Pero su encuentro con Esgy comenzó a cambiar sus ideas. La serie jugaba con una pregunta muy sencilla: ¿puede alguien que no cree en el amor terminar enamorándose precisamente de la persona que menos esperaba? A través de situaciones divertidas, encuentros inesperados y numerosos malentendidos, la historia mostraba cómo dos personas pueden comenzar una relación por motivos completamente diferentes y terminar descubriendo sentimientos verdaderos. Otro proyecto importante en la carrera internacional de Can Yaman fue Sandokan, una producción vinculada al famoso personaje de aventuras. Aquí el actor se alejó del típico protagonista de comedia romántica y entró en un universo de aventuras, acción y peligro. El personaje exigía una interpretación diferente, con una presencia más física y heroica. Este cambio permitió demostrar que Can Yaman no quería quedar limitado a un único tipo de personaje. Su carrera comenzó a avanzar hacia producciones internacionales y proyectos con públicos diferentes. También destaca Viola come il mare, producción italiana en la que Can Yaman interpretó a Francesco De Mir. La serie representó un nuevo capítulo en su trayectoria porque permitió al actor trabajar dentro de una producción italiana y acercarse todavía más al público europeo. Francesco De Mir es un personaje relacionado con el mundo de la investigación y el periodismo, y su historia combina misterio, drama y romance. La presencia de Can Yaman en Italia generó una enorme atención entre sus seguidores. Su adaptación a otro idioma y a un nuevo entorno profesional demostró que su popularidad había traspasado las fronteras de Turquía. A lo largo de todos estos proyectos existe un elemento común: los personajes de Can Yaman suelen enfrentarse a situaciones que terminan transformando su manera de entender el amor. Al principio pueden parecer hombres fuertes, independientes o incluso distantes. Pero cuando aparece la persona adecuada comienzan a descubrir emociones que habían intentado mantener ocultas. Por eso sus personajes suelen conectar con el público. No se trata solamente de historias románticas, sino también de historias sobre cambios personales. Cada serie presenta un protagonista diferente. Candy Beat representa la libertad y la pasión, Ferit Aslan, el control y la transformación, Osgur Atasoy, la resistencia al compromiso, mientras que Francesco De Mir muestra una faceta más madura relacionada con el misterio y la investigación. La evolución de Can Yaman como actor también puede observarse a través de estos personajes. Desde las primeras producciones turcas hasta sus trabajos internacionales, su carrera ha ido incorporando nuevos géneros, nuevos idiomas y nuevos escenarios. Su camino demuestra cómo una serie puede convertirse en una puerta hacia oportunidades internacionales. Erkenci Kuş fue especialmente importante en este proceso, ya que permitió que millones de espectadores descubrieran su trabajo. Para muchos seguidores, Can Yaman representa una nueva generación de actores turcos capaces de construir una carrera más allá de las fronteras nacionales.
Sus series han viajado por Europa, América Latina y otras regiones, mientras sus personajes han generado conversaciones, admiración y numerosos seguidores. Pero detrás del éxito también existe un aspecto interesante, la capacidad de reinventarse. Un actor que comenzó destacando principalmente en historias románticas terminó explorando producciones de aventura, misterio y acción. Esta evolución demuestra que una carrera internacional puede construirse paso a paso. Can Yaman continúa siendo asociado especialmente con las historias de amor, pero su trayectoria demuestra que su universo artístico es mucho más amplio. Sus personajes pueden enamorarse, equivocarse, luchar, perder, comenzar de nuevo y descubrir nuevas partes de sí mismos. Y quizá esa sea la razón por la que sus series siguen despertando tanta curiosidad. Porque, al final, detrás de cada personaje existe una historia de transformación. Una historia en la que el amor puede cambiarlo todo, en la que una mirada puede iniciar una aventura y en la que dos personas completamente diferentes pueden terminar encontrándose en el momento menos esperado. Desde las calles de Estambul hasta los escenarios internacionales, la trayectoria televisiva de Can Yaman se ha convertido en un viaje lleno de romance, humor, drama, aventura y nuevos desafíos. Y cada nueva producción abre una pregunta entre sus seguidores. ¿Cuál será el próximo personaje que permitirá a Can Yaman sorprender nuevamente al público? Su carrera todavía tiene muchos capítulos por escribir, y precisamente esa incertidumbre es una de las partes más emocionantes de su historia como actor. Can Yaman, un viaje por sus series más inolvidables. Can Yaman es uno de los actores turcos que ha conseguido llamar la atención del público internacional gracias a sus interpretaciones, su carisma y, especialmente, a las historias románticas en las que ha participado. A lo largo de su carrera, ha interpretado personajes muy diferentes entre sí. Hombres apasionados, protagonistas divertidos, empresarios serios, aventureros y personajes envueltos en misterios. Su recorrido televisivo puede contarse como una larga historia formada por muchas etapas. Todo comenzó con pequeños pasos que poco a poco le permitieron demostrar que tenía una personalidad especial frente a las cámaras. Con el tiempo llegaron producciones cada vez más importantes y personajes que terminaron convirtiéndose en referentes para sus seguidores. Una de las primeras series destacadas de su trayectoria fue Gönül İşleri. Esta producción le permitió aparecer ante el público turco en una historia donde las relaciones humanas, los conflictos familiares y los sentimientos tenían un papel fundamental. Aunque todavía estaba al comienzo de su carrera, su presencia llamó la atención y abrió el camino hacia nuevos proyectos. Después llegó Inadına Aşk, una comedia romántica que mostró una faceta más divertida del actor. En esta historia, el amor aparece acompañado de discusiones, situaciones inesperadas y muchas diferencias entre los protagonistas. El personaje de Can Yaman tenía una personalidad fuerte y segura, pero la historia demostraba que incluso una persona aparentemente convencida de tener siempre la razón puede terminar confundida cuando aparecen sentimientos verdaderos.
La comedia permitió al actor desarrollar una de sus características más reconocibles, la capacidad de combinar escenas románticas con momentos de humor. Sin embargo, el verdadero fenómeno internacional llegó con Dolunay. En esta serie, Can Yaman interpretó a Ferit Aslan, un hombre exitoso, rico, serio y extremadamente organizado. Ferit estaba acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de sus negocios. Pero todo comenzó a cambiar cuando conoció a Nazli. Nazli tenía una personalidad muy diferente. Era espontánea, soñadora y tenía sus propios objetivos. El encuentro entre ambos creó una relación llena de obstáculos. Al principio, Ferit veía a Nazli como una persona que podía alterar el orden de su vida. Sin embargo, poco a poco comenzó a descubrir que precisamente aquella espontaneidad era lo que hacía especial a la joven. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.